Estás escuchando Pivot ES, Experiencia Puesta en Acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, brecha digital y comunidad universitaria. Hoy dialogamos con la doctora Ibeliz Rivera Bonilla, antropóloga, educadora e investigadora del Instituto Transdisciplinario de Investigación Acción Social, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. La doctora es graduada de la Universidad de California, Santa Cruz, con una especialidad en antropología cultural. Muchos saludos, doctora, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar contigo y de compartir con todo ese público lindo que escucha estos podcasts. Bienvenida y muchas gracias, que sé que estamos bien ocupados y ocupadas en este comienzo de semestre nuevamente, pero estoy muy agradecida de que hayas aceptado ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Y vamos a hablar de un tema bien importante que me parece que se hace extremadamente relevante ante esta continuidad del distanciamiento físico provocado por la pandemia del COVID-19. Y me parece que antes de que conversemos de ese tema sobre brecha digital y los asuntos de la comunidad universitaria, yo quisiera que nuestros oyentes supieran quién es Ibeliz, qué es lo más que le gusta hacer a Ibeliz, a quién ella representa, qué otras cosas quieres compartirnos sobre ti. Bueno, pues, ¿qué te digo? Yo soy coordinadora en la Universidad de Puerto Rico de Humacao, soy la coordinadora del bachillerato de Ciencias Sociales con Investigación Acción Social, donde también soy la consejera académica. Llevo unos 12 años en el recinto de Humacao de la UPR. He estado vinculada al mundo de la educación toda la vida, soy hija y nieta de educadores, así que es parte, ¿verdad?, de mi formación como persona, pero ya a nivel profesional, pues también he sido investigadora de temas del teatro comunitario, soy parte, por ejemplo, del grupo de Agua, Sol y Sereno, hace unos 25 años. He estado haciendo mucho trabajo de base comunitaria en el pueblo de Humacao, en Vieques, en proyectos de investigación y acción participativa. Así que, ¿verdad? Mi carrera profesional se ha enfocado en áreas, a veces parecen un poco disímiles, ¿verdad? Pero yo las veo muy relacionadas entre las artes, el trabajo de base comunitario, la educación popular y el trabajo, ¿verdad?, como educadora en el salón de clases, en el contexto universitario. Y yo me imagino, Ibeliz, que no sé si te pasa como a mí me pasa, que cuando comenzamos a trabajar en esto es como interminable y es algo que no quieres ni detenerlo. Cuando uno empieza a trabajar con todos los temas que tú acabas de mencionar, se convierte como en una parte de la vida de uno que sin eso, pues, no es que uno no sea quien uno es, pero es una parte fundamental de la persona, de cómo nos comunicamos y cuál es nuestra aportación social, ¿verdad? Y más cuando trabajamos con educación. Y me encanta que compartas eso de lo que es comunidades, o sea, trabajar con comunidades. De hecho, sí, es una forma de vida, ¿verdad? Una forma en la que uno se acerca al mundo, a las relaciones, y en la medida en que es una pasión, pues, ¿verdad? En unos contextos, pues, es el trabajo que uno hace para ganarse las habichuelas, ¿verdad? Que hacen falta para vivir en sociedad, pero también, pues, es una forma, ¿verdad?, de vivir que genera, pues, también muchas gratificaciones cuando uno está trabajando en proyectos eh, con comunidades que ve que se desarrollan, que, que cumplen, ¿verdad?, las metas que se proponen, y cuando uno está trabajando con jóvenes y también los ve
desarrollarse académica y profesionalmente y convertirse en colegas de uno, ¿verdad? Así que eso pues sigue alimentando el deseo del tipo de trabajo que uno hace. Que uno hace, cierto. Y a mí me llamó la atención que dentro de todas las responsabilidades ustedes se ocuparon de trabajar también unos temas de investigación bien atinados con lo que está ocurriendo ahora y que tienen una tangencia, por supuesto, con los y las jóvenes universitarias, pero también con los y las profesoras, que me parece que es clave. Y cuando publicaron el estudio Brecha Digital, Aprendizaje y Salud Mental, inmediatamente reaccioné, ¿verdad?, para leerlo y analizarlo y vi que ofrece datos muy reveladores acerca de la transición de educación presencial a cursos asistidos de manera remota, que está obviamente a tenor con toda la circunstancia de la pandemia del coronavirus y obviamente que nos ha obligado a estar en este distanciamiento y hacer unos cambios trascendentales, yo creo que todos y todas en la vida de cada uno individual, profesional y también, ¿verdad?, en nuestras relaciones con nuestras amistades, familia, etcétera. Y yo quería un poco que exploráramos el estudio y que nos explicaras qué fue lo que le provocó al instituto liderar este tipo de estudio y sacarlo en tiempo récord, porque yo reconozco el tiempo que a veces toma crear una investigación, pero ustedes fueron muy proactivos. Así que cuéntanos un poquito en qué consistió esa provocación. Claro, mira, el trasfondo pues ya tú lo has planteado, ¿verdad? Estamos en este contexto de la pandemia por el COVID-19 y a mediados de marzo la universidad cerró, ¿verdad? Se planteó la necesidad de que todas las actividades se fueran de manera remota. No solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo, ¿verdad? En muchas instituciones educativas alrededor del mundo. Ante esa nueva coyuntura, ¿verdad? Y la propuesta de que termináramos el semestre por medio, asistidos por la tecnología, pues a nosotros nos surgieron unas preguntas muy concretas y era cómo yo voy a dar mis clases, con qué cuentan mis estudiantes, con qué equipos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿tienen acceso a internet? ¿Tienen computadoras? Porque sabemos que hay muchos estudiantes que utilizan el, las computadoras, el Wi-Fi, ¿verdad? Los equipos en la universidad. Nos hicimos la pregunta qué plataformas ellos conocen, ¿verdad? ¿En qué plataforma vamos a continuar nuestras clases? Y a partir de esas preguntas muy concretas que se las hicimos a los estudiantes en los primeros días, en los días previos, ¿verdad? Empezar a tomar las clases a distancia, generamos dos preguntas grandes de investigación que son cómo el cierre abrupto de la universidad y la transición a la educación a distancia ha impactado a los estudiantes de la UPR en Humacao y cómo el cambio en la modalidad de enseñanza a mitad de semestre exacerba la desigualdad socioeconómica y el derecho a la educación en este lugar particular donde nosotros estamos trabajando. Estamos hablando de que nosotros eh, servimos en la UPR de Humacao a una población muy particular. Nuestros estudiantes vienen de los 15 pueblos que están adyacentes, primordialmente, ¿verdad? Los 15 pueblos que están adyacentes al recinto. Vienen estudiantes de toda la isla, pero nuestra área principal de mercado, ¿verdad? Son estos pueblos circundantes. Y esta región del sureste de Puerto Rico es una región pues, económicamente vulnerable, con grandes necesidades, ¿verdad? Que las conocemos porque, ¿verdad? Continuamente estudiamos el perfil de nuestros estudiantes y entonces en dadas esas condiciones materiales y la nueva situación de tener que estudiar desde las casas, pues entonces queríamos entender cuál era, ¿verdad? Qué impacto eso iba a tener en el aprendizaje de los estudiantes. Así que nos propusimos documentar cuáles eran las experiencias que ellos tuvieron con esta transición y también documentar los retos que fueron enfrentando en el camino, con la idea de poder identificar y aprender, ¿verdad? Documentar también cuáles fueron las adaptaciones que ellos fueron haciendo y a partir de eso elaborar recomendaciones para la institución
basados en evidencias. Esto es un componente importante, ¿verdad? Porque cuando empezamos a revisar la literatura sobre este tema de la transición a la educación a distancia, pues en estos pocos meses se ha generado muchísimo trabajo sobre estos temas. No obstante, nos encontramos que habían pocos trabajos que estuvieran basados en investigación, ¿verdad? Todos tenemos algo que compartir sobre cómo se ha dado la experiencia, pero nosotros queríamos documentarlo desde el ejercicio formal de la investigación y para ello, pues diseñamos unos instrumentos que nos permitieron analizar tanto datos cuantitativos como la dimensión, ¿verdad? La dimensión de la experiencia desde un acercamiento cualitativo para poder entender la complejidad de esta nueva experiencia que estábamos viviendo todos, ¿verdad? Y que es inédita para todos. Y mira que sí es interesante que les haya, ¿verdad? Que nos está sucediendo a todos, pero que ustedes se hayan tomado, ¿cómo te digo? Identificado la situación y tomado la iniciativa de hacerlo de la manera que lo hicieron, que si nos remontamos un poquito hacia atrás con la experiencia del huracán María, el área sureste de Puerto Rico fue la más vulnerable afectada, terriblemente desarticulada por los huracanes, pues yo siempre hablo de Irma y María, no de María solamente. Y eso ha continuado, ¿verdad? Siendo un reto, que cuando vamos a hacer una transición remoto, imagínate tú, cuando nosotras estuvimos aquí meses sin luz, que se afectaba a su vez la tecnología, o sea, las telecomunicaciones. Imagínate ahora plantearnos en este escenario, ¿verdad? Una circunstancia como la que ustedes han vivido, de esa transición abrupta, y todavía pensando que estamos empezando un semestre que sabemos que estamos en pico de huracanes, que si se va completamente otra vez, nos vamos en, como yo digo, en cero, pues no habría ninguna manera de acercarnos a continuar el proceso educativo. Así que es interesante que hayan levantado, ¿verdad?, esa información específicamente en esa región. Te quisiera hacer el comentario de que también después de los huracanes Irma y María, también hicimos una investigación en ese momento bien particular y es algo que caracteriza pues el tipo de investigación que hacemos en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPR en Humacao, y es que queremos entender, ¿verdad? Lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestras comunidades, ¿verdad? La universidad es parte integral del entramado social de esta región, es un referente importante para las organizaciones, las comunidades, etcétera. Así que también cuando regresamos del huracán María, desde el departamento se gestó otra investigación que fue también bien importante para poder conocer cuáles eran las necesidades de servicio a esos estudiantes que estaban, como estábamos todos, ¿verdad? En la región desprovistos con muchas necesidades básicas. Así que esta otra investigación sobre brecha digital, ¿verdad? Está vinculada a esa como una respuesta de la universidad a entender los cambios que vamos experimentando. Y en ese caminar, ¿qué encontraron? Pues mira, este estudio nos permitió confirmar algunos datos, algunas cosas que ya sabíamos, ¿verdad? Por ejemplo, pues que vivimos en una zona, como decía ahorita, que la zona este del país, que es una zona económicamente muy vulnerable, es una zona que, como tú decías ahorita, no se ha recuperado aún del paso de los huracanes Irma y María, donde el 67% de las familias de los estudiantes encuestados tienen un ingreso por debajo de lo que se ha establecido como la línea de la pobreza a nivel federal, y ese por ciento es mucho más alto de lo que es para Puerto Rico. En Puerto Rico es el 41% de las familias se identifican como que viven en situación de pobreza. Así que cuando encuestamos a nuestros estudiantes, confirmamos, mira, este es el perfil que nosotros, con el que estamos trabajando. Ahora, dentro de esa población, encontramos unos retos particulares que agrupamos en tres áreas. Hay un área que tiene que ver con la brecha tecnológica. La encontramos que muchos estudiantes, un porcentaje alto, como cerca del 60%, confrontan dificultades con la tecnología para emprender los cursos a distancia, que casi la mitad de los estudiantes
tienen acceso limitado al Internet. Muchos de ellos, el 60%, utilizan el teléfono para conectarse al ciberespacio y sabemos que las conexiones de Internet a través del teléfono pues tienen sus limitaciones, ¿verdad? Sobre todo si las personas no tienen data limitada en su teléfono. Aun cuando un por ciento alto de estudiantes utilizan, ¿verdad?, el teléfono para conectarse, hay un 10% de nuestros estudiantes que no tienen acceso al Internet en sus hogares y entre ellos, ¿verdad? Un 8% nos dijo, mira, tenemos que salir lejos de nuestra casa, a casa de familiares o a otros sitios a conseguir Internet o a utilizar Internet de parte del vecino. Así que ahí vemos, ¿verdad? Una necesidad muy grande que tiene que ver con el acceso al medio, ¿verdad? Que permite entonces conectarse con las plataformas de enseñanza a distancia, pero más allá, ¿verdad? Un elemento es el Internet, otro elemento es el acceso a los equipos tecnológicos. Entonces también encontramos que eh, había un por ciento de estudiantes que no tienen computadoras, no tienen tabletas, teléfonos, o que tenían que compartirlos con otros miembros de la familia. Entonces, si los padres o los hermanos están también estudiando y trabajando de manera remota, pues eso limitaba su acceso a las tecnologías. Y una tercera dimensión de la brecha tecnológica tiene que ver con el manejo de las plataformas de educación a distancia, que aunque han estado por ahí por mucho tiempo, incluso para algunos de nosotros como profesores, pues no las conocíamos tan bien hasta ahora que nos hemos visto en la necesidad de utilizarlas, ¿verdad?, para impartir nuestros cursos. Así que ese fue un primer reto, tiene que ver con, ¿verdad?, lo que llamamos la brecha tecnológica. Hay un segundo reto importante que nosotros lo llamamos la brecha doméstica. Y ese está relacionado al hecho de que nuestros hogares no estaban y algunos no están aún preparados para hacer espacios de trabajo o espacios de estudio apropiados. 1 de cada 5 de nuestros estudiantes nos informó, ¿verdad?, contigo en el estudio que no contaban con las condiciones apropiadas para realizar sus estudios a distancia. Y cuando hablamos de condiciones apropiadas, pues nos estamos refiriendo a contar con el espacio, con ¿verdad?, mesas, computadoras, sillas, privacidad, tranquilidad, estar en un espacio, ¿verdad?, libre de ruido, de distracciones, en algunos casos incluso de seguridad, ¿verdad? Sabemos que al interior, pues, de muchas familias hay situaciones que son de violencia, de adicciones, etcétera, que generan conflictos al interior de las familias y eso ¿verdad?, son condiciones adversas para el estudio. Así que crear ¿verdad?, no tener esas condiciones mínimas, y de esto te lo cuento desde mi experiencia como profesora, hizo que, por ejemplo, muchos estudiantes, uno ya más nunca los volviera a ver en el semestre, porque nunca pudieron prender sus cámaras, ya fuera porque no las tenían disponibles en sus computadoras o porque no se sentían cómodos del espacio íntimo del hogar, hacerlo un espacio público. Entonces, ese asunto, ¿verdad?, del espacio de trabajo, de estudio, de las condiciones mínimas, es un segundo hallazgo importante. Y el tercero, ¿verdad?, el tercer hallazgo así significativo, tiene que ver con la adaptación o el efecto en la salud mental de este cambio abrupto a la educación a distancia. Ya sabemos que la universidad pues siempre genera unos niveles de estrés eh, por las exigencias que requiere la educación universitaria. Ahora, por ejemplo, comenzamos un nuevo año académico y hay estudiantes que vienen de escuela superior a tener su experiencia universitaria a distancia, así que, ¿verdad?, hay unos estresores ahí muy importantes, pero con los estudiantes que encuestamos el semestre pasado, pues encontramos que 91% de ellos expresó sentirse emocionalmente afectado por el proceso
e indicaron haber sufrido estrés. 84% de los estudiantes, por ejemplo, expresó haber sentido estrés, falta de concentración, falta de motivación, frustración, ansiedad. Todas esas afecciones, sobre el 70% de los estudiantes las seleccionaron o las indicaron, pero también tristeza, miedo, que sintieron que no aprendieron de la manera en que ellos les hubiera gustado aprender. Así que eso hizo que también pues nos comunicaran que el 70% de los estudiantes manifestó que no se sentía emocionalmente preparado para continuar con los cursos a distancia este próximo semestre. Y por lo cual, ¿verdad? También expresaron su preferencia por la educación presencial frente a la educación a distancia. Así que en esas tres áreas, ¿verdad? Están resumidos los hallazgos principales relacionados a la brecha digital, la brecha doméstica y el impacto en la salud mental de los estudiantes. Y que ahí hay que sumarle que ustedes se concentraron, por supuesto, porque el estudio era en el estudiante, los y las estudiantes. Sin embargo, aquí hay un impacto indirecto al personal de apoyo en la universidad, en la institución, porque también todo cambió. De momento no teníamos el campus, no teníamos el día a día. La profesora y el profesor tienen que también hacer unos cambios increíbles, que de eso vamos a hablar un poco ahora en términos de la modalidad, porque todo lo que tú ya tenías preparado para presentarlo de manera presencial, ¿verdad? Y a veces hacer hasta trabajo de campo, que es uno de los asuntos que se impacta mucho cuando tenemos estas circunstancias, algunos en el caso de estudiantes en laboratorios, pues tiene que haber un cambio, ¿verdad?, en la logística de cómo nos vamos a comunicar, empezando por tener las listas de los estudiantes de cómo contactarlos y viceversa, ¿verdad?, que es como el punto básico de todo esto. Y entonces la institución, me refiero al personal que está en la institución del día a día, se vio también afectado y afectada por todo esto. Todavía a estas alturas nos planteamos, ¿verdad? O se plantean muchos retos de cómo vamos a continuar. Porque así como fue abrupto en marzo, en medio de un semestre, hemos pasado un verano que también ha sido atípico, pero no es que hemos estado en un periodo más largo experimentando lo que es la relación remota, o sea, más allá de 2 meses, porque las clases pues básicamente terminaron en mayo. Así que desde esa perspectiva, que cuando ustedes ¿verdad? Les revelan la información, los datos de la investigación, este panorama de los estudiantes, ¿cómo reacciona el profesorado a quien ustedes le comparten esta investigación de cara a este nuevo semestre? Pues mira, nuestros compañeros han, en términos generales, reaccionado de manera con mucho agradecimiento, ¿verdad? Porque aunque todos hemos vivido esta experiencia común, como decía ahorita, pues no es lo mismo la referencia anecdótica a las experiencias que tenemos a el estudio sistemático de unos asuntos que se repiten. Entonces, en la medida en que se repiten, ¿verdad? Y se documenta de esa manera, pues el peso de los planteamientos pues es mucho más fuerte, ¿no? Así que ha habido, ¿verdad? Por un lado, ese nivel de qué bueno que está este trabajo, muchos deseos o muchas expresiones de que se continúe, porque pues como también decíamos hace un rato, es una situación inédita, tiene mucho valor el querer, ¿verdad? El poder entenderla, entender cómo se van reconfigurando las experiencias en los salones de clase, las experiencias de socialización, etcétera. Así que ese planteamiento está por ahí. Nosotros, la respuesta de nuestro equipo de trabajo, que creo que no lo he mencionado, pero es un equipo de trabajo transdisciplinario, ¿verdad? De colegas de diferentes preparaciones, lo cual también ha sido, ¿verdad? Aportó a que esta discusión, a la complejidad, ¿verdad? Y a la profundidad de la discusión. Pero con respecto, ¿verdad? A la recepción, a lo que a lo que los compañeros profesores, ¿verdad? A las conversaciones, digamos, entre colegas sobre este asunto de cómo vamos a seguir con la educación a distancia, las conversaciones que se han estado desarrollando en el verano, porque este verano ha sido atípico de muchas maneras y una de ellas es que los profesores hemos seguido
trabajando todo el verano, muchos de nosotros tomando adiestramiento sobre plataformas de educación a distancia. Por ejemplo, en la UPR Humacao se ha constituido una comunidad de aprendizaje que nos hemos estado reuniendo en webinars, en seminarios virtuales durante el verano, cada 2, 3 semanas para compartir experiencias, etcétera. Y la discusión va por varias líneas, ¿verdad? Pero una de ellas, pues, es que el reto grande que enfrentamos de cara a un nuevo semestre es que pues, la universidad requiere un rigor, ¿verdad? Y un rigor académico de lo que implica la educación universitaria. Nosotros queremos asegurarnos de que nuestros cursos, ¿verdad?, siguen cumpliendo con las expectativas que como institución nosotros nos hemos trazado, ¿verdad?, que deben tener nuestros cursos, pero muy conscientes de que este momento requiere de mucha sensibilidad, ¿verdad? Que es importante que nosotros estemos ¿verdad? Que nosotros sigamos atentos a conocer cuáles son las condiciones materiales de trabajo de nuestros estudiantes y en este caso, ¿verdad? Del nuevo semestre, ver cómo les facilitamos, ayudamos a que ellos tengan el acceso a las tecnologías, al internet, a los recursos que le hagan falta, pero pero no solamente el acceso ¿verdad? A esos equipos es lo que hace falta, ¿verdad? Hace falta también de que empecemos un nuevo semestre siendo muy atentos a la condición, al estado emocional de nuestros estudiantes, a recordar que estamos todos pasando por un momento difícil, que somos humanos, ¿verdad? Como siempre nos recuerda una compañera, que tenemos que, ¿verdad?, ser sensibles a las emociones complejas que estamos viviendo y que es ese ser humano con esas emociones a flor de piel, experimentando situaciones que nunca hayamos vivido antes, que también tiene que tener ¿verdad?, el mindset, las condiciones para estudiar, producir, generar nuevos conocimientos, investigar, ir a laboratorios, etcétera. Así que es un momento retante para la educación. Fíjate que es yendo uno presencial a la universidad y eso requiere de una disciplina, ¿verdad? Imagínate en lo que es el cambio en educación a distancia, que también requiere de otra disciplina en particular, porque a veces apagamos la cámara y sin querer nos distrae, o sea, automáticamente tú te distraes en algo o te tienes que parar a hacer algo, ¿verdad? Tienes un distractor que hace que lo que estabas escuchando concentrado o concentrada de momento, pues mira, y eso pasa presencial o no presencial, digo, pasa de las dos maneras, o sea, pero hay un asunto aquí de disciplina, hay un asunto de metodología educativa, que de parte de los educadores yo siempre los voy, como yo digo, a aplaudir porque tienes que como que transformarte tú, ¿verdad? En términos metodológicos de cómo tú vas a comunicar conceptos o comunicar ¿verdad? Unos temas que se están dando para que pueda haber como te digo, una comunicación directa entre la comunidad digital que te está escuchando o viceversa, ¿verdad? El profesor o la profesora escuchando a sus estudiantes. Así que hasta la metodología y como tú dices, todo un verano que ha sido interminable de trabajo, por eso es que estamos de acuerdo en que es atípico. Aquí no ha habido vacaciones realmente para nadie. En realidad ha habido mucho trabajo de aprendizaje porque también estamos ante unos retos que pues a veces están fuera de nuestras manos en términos del asunto de la salud pública, ¿verdad? Es un asunto que cada cual tiene que aportar, pero que no es algo que tú tienes una certeza de que qué va a ocurrir mañana, es verdad, una proyección un poco en incertidumbre. Así que a mí me llama eso la atención, cómo ¿verdad? Los educadores han tenido que transformarse de momento para no perder el hilo con lo que estaban tratando de comunicar en un semestre. Y de parte de los estudiantes, atraparlos de nuevo, como yo digo, o sea, enamorarlos, tenerlos y tenerlas aquí cautivos en lo que es el proceso de la educación.
Asimismo, fíjate que parte del reto es que nosotros tenemos que promover que ese estudiantado, ¿verdad? Si pensamos en los estudiantes que comienzan ahora su primera, ¿verdad? Empiezan como estudiantes de nuevo ingreso, que se tienen que adaptar a un cambio en una modalidad de estudio, porque no se estudia de la misma manera en la escuela superior que en la universidad, ¿verdad? Así que hay un cambio de estilo de enseñanza, de responsabilidades de parte del estudiante, y entonces para el cual el estudiante se tiene que adaptar. Y eso, entonces, eso que ya de por sí es un reto, ahora es hecho desde la distancia, ¿verdad? Sin tener esa experiencia rica de entrar a la universidad, de estar en los espacios de la universidad, que esas experiencias van a estar mediadas por la tecnología y van a ser desde los cuartos, las salas, las cocinas, las marquesinas de nuestras casas. Un reto para los educadores es cómo mantenemos, ¿verdad? El interés en el curso y a la misma vez que el estudiante pues aprenda, mantenga su progreso académico, que se identifique con su programa, con su institución y que podamos mantenerlo en la universidad, que ¿verdad? Es lo que ellos aspiran, ellos quieren terminar su grado y nosotros queremos, ¿verdad? También que tengan toda la experiencia curricular que está, a la cual han sido admitidos. Así que hay un reto ahí bien grande, ¿verdad? Entre cómo lograr que todo eso ocurra simultáneamente en unas condiciones que son nuevas para todos. Que es algo que yo creo que ni nos los habíamos planteado, porque después que hemos pasado la experiencia, ¿verdad? Reciente de los huracanes, la magnitud que tuvimos del impacto del desastre en Puerto Rico, yo pensaría que todos estábamos pensando, esto es lo más grande que nos ha pasado. Y yo creo que esto, ¿verdad? Sigue escalando. Y aquí habría que un poco plantearnos cuán responsiva es la institución en términos de facilitar estos procesos, sabiendo nosotros que hemos estado en unas discusiones muy críticas y delicadas con relación, en este caso, a la Universidad del Estado, que es la Universidad de Puerto Rico. Hay muchas universidades que se han expresado privadas en que van a ir, ¿verdad?, continuamente remoto. A mi juicio, pienso que era una idea que ya estaba planteada desde hace unos años para crear esta modalidad híbrida oficial y que el tema de la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. Pero en el caso de la entidad del Estado, la Universidad de Puerto Rico, que tiene, como yo digo, una magnitud de impacto en los laboratorios, en los trabajos de investigación, en las acreditaciones, pues es un planteamiento para los educadores, para la facultad, la clase de profesores nuevo. Y ustedes han estado incansablemente tratando de adquirir conocimiento tecnológico apropiado para enfrentarse, ¿verdad?, a escenarios como el que vamos a tener ahora de cara al nuevo semestre. Pero la institución está lista en realidad para provocar esta modalidad o vamos a tener una experiencia de aprendizaje continua con relación a ella. Mira, es una experiencia de aprendizaje continua. Mi experiencia es que, y puedo solamente hablar de mi recinto, es que pues están haciendo esfuerzos para poder, se están haciendo esfuerzos para que estemos listos para seguir ensayando con esta nueva modalidad, ¿verdad? En la universidad, un poco en la línea que tú decías ahorita, hace mucho tiempo que ha habido interés de que se promoviera o se llevara a cabo, ¿verdad? Más cursos de manera híbrida o a distancia, y eso por muchos años, esa propuesta estaba rondando por ahí, no tenía como que agarre. Finalmente hace unos como 2 años que sí, el componente de educación a distancia en Macao empezó a trabajarse más formalmente, ¿verdad? Y fue avalado por el Senado, etcétera. Pero sin el agarre todavía suficiente, eran muy pocos cursos que se estaban dando de manera híbrida o de manera a distancia, completamente. Y de momento la realidad nos sorprendió y tuvimos así que los compañeros que están adscritos a esa área de educación a distancia han hecho una labor titánica con respecto ¿verdad?
a tallerearnos, a ofrecernos ¿verdad? Los talleres, las herramientas que hacen falta para hacer la transición. No obstante, ¿verdad? La literatura de educación a distancia, la experiencia de otras universidades en otras partes del mundo que tienen la metodología de educación a distancia, nos hablan de que tú transformar un curso presencial a un curso a distancia es un trabajo que puede coger entre 6 meses y un año, porque la forma en que organizas los contenidos, los tipos de actividades que vas a hacer, los tipos de experiencia, pues cogen tiempo, ¿verdad? Y en universidades con mayores recursos económicos que la nuestra, pues también hay todo un andamiaje que le da el apoyo técnico al profesor en la creación de videos, etcétera. Y eso todo ahora lo estamos haciendo nosotros en nuestras casas, con nuestros teléfonos, nuestras computadoras, etcétera. Así que ha habido, ¿verdad? Un apoyo desde el equipo de educación a distancia, se han desarrollado unas nuevas políticas institucionales, te mencionaba ahorita ¿verdad? El espacio de comunidad de aprendizaje, que es un espacio de encuentro entre colegas para compartir buenas prácticas, lo que nos ha funcionado, lo que no, dialogar sobre cómo vamos en el proceso, pero esto se ha hecho de manera bien precipitada, ¿verdad? Y en muy poco tiempo. Así que la universidad no va a dejar de dar sus cursos y de atender a los estudiantes que están matriculados y a los nuevos que llegan, pero no son condiciones ideales, ni para los profesores ni para los estudiantes, ¿verdad? Porque ese perfil que yo te mencionaba ahorita de los estudiantes, ese es el mismo perfil de los que van a llegar, los que están ahora en agosto. En agosto, nuevos, exacto, de primer año. Los nuevos, sí, los que teníamos y los nuevos que llegan, el perfil va a ser similar. Y para muchos de los profesores también, pues las condiciones de trabajo, ¿verdad? Han sido bien onerosas, ha sido bien cuesta arriba. Uno tener que estar reformulando, ¿verdad? Todos sus materiales y trabajando ¿verdad? Producirlos de otra manera, a veces sin las condiciones adecuadas, porque si estuviéramos en la universidad, pues habría también unos equipos disponibles, pero a veces pues nos pasa a nosotros dando clases lo mismo que le pasa a los estudiantes, que estamos dando una conferencia y se va la luz o se cae Exacto. la conexión, etcétera, ¿verdad? Así que son unas condiciones difíciles. Sabemos que se están tratando de crear unas estructuras de apoyo, pero obviamente pues hace falta muchísimo más para que estemos en condiciones, eh, no quiero decir ideales, por lo menos o sea, básicas para poder movernos todos, porque no es un sector de la facultad, es toda la facultad, todos los laboratorios, todas las experiencias, o sea, de las oficinas. Ahora mismo estamos terminando un proceso de matrícula y los estudiantes están teniendo que hacer todos los procesos de becas, de asistencia económica, de pagos, cosas que no estaban, que no se hacían de manera remota, todas ha habido que reformularlas. Y que eso al final, ¿verdad? Siempre es un reto porque a veces perdemos algunos estudiantes como yo digo, que pierden la noción de que digitalmente tienen que hacer una matrícula o que tenían que poner una información ¿verdad? En esta plataforma electrónica y en lo que volvemos a retomar, ¿verdad? Como yo digo, no es rescatarlos, pero volverlos a conectar con ellos y ellas. Me parece que pues, es como decíamos, un proceso de aprendizaje para todas las partes. Así que en esta línea de que ustedes han tenido este estudio, a mí me encantaría, ¿verdad? Que luego me compartieras si continúan el estudio en este proceso que va a haber ahora de un comienzo de semestre, que vamos entonces a poder en vivo también ver cómo trabajamos, orquestamos o tratamos de orquestar, ¿verdad? Un trabajo remoto en la medida en que continúa habiendo esta dificultad y esta situación del COVID-19, que es algo muy serio y delicado, y que sí hay que protegernos definitivamente, pero no obstante tenemos que mantener ese puente porque la educación tiene que continuar.
Y un poquito para cerrar, y yo digo que es un cierre que va a abrir a otros temas más adelante, a mí me gustaría que nos compartieras 2 lecciones aprendidas que has identificado de toda esta experiencia desde marzo para acá en el desarrollo de la investigación. Por supuesto. Creo que te voy a decir tres, pero vamos a empezar por dos. Quizás una lección importante tiene que ver con el valor que tiene detenernos a mirar, a documentar, a investigar un fenómeno social cuando está ocurriendo, ¿verdad? Eso, eh, nosotros, ¿verdad? En el departamento todos hacemos investigaciones de diferentes tipos, tenemos diferentes intereses de asuntos que ¿verdad? Que investigamos. Pero como decíamos hace un rato, ¿verdad? Estamos viviendo un momento inédito, hay unos de cambios de paradigmas, de formas de socialización, etcétera. Y es un momento muy rico, ¿verdad? Para mirarlo desde la perspectiva de las ciencias sociales y hacernos preguntas sobre cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo se reconfiguran, ¿verdad? Los usos de los espacios públicos, las dinámicas familiares, etcétera. Ahí, ¿verdad? Mantener ese ojo crítico, ese ojo agudo, ¿verdad? De la investigación, yo creo que es un asunto bien importante que nosotros, ¿verdad? Pues seguiremos desarrollando desde nuestras diferentes áreas. Otra eh, lección, si se quiere, importante desde mi perspectiva, tiene que ver con validar también que muchos profesionales del mundo educativo, ¿verdad? Tanto los que estamos en el salón de clases como los compañeros que dan servicio, somos gente, ¿verdad? Muy comprometidas con el desarrollo integral del estudiantado. Como decía hace un rato, ¿verdad? Este periodo ha sido un periodo de nosotros convertirnos en estudiantes, de hacer mucho trabajo, ¿verdad? De educación continua, de formación, de mucho desvelo, de mucha preocupación, ¿verdad? Sobre cómo vamos a seguir manejando estas nuevas circunstancias. Y para mí todo eso habla, ¿verdad? De un ¿verdad? De un tipo de profesional pues, muy comprometido con lo que hacemos. Y una tercera cosa que me parece importante mencionar tiene que ver con el valor que yo le veo al rol que tiene o a la importancia que tiene que la universidad esté profundamente conectada con las comunidades a las que sirve. Muchas veces se piensa la universidad como este espacio distanciado, exclusivo, amurallado, y yo creo que algo que nosotros, ¿verdad? Hemos trabajado mucho en la forma en que trabajamos en muchos programas y muchos servicios en Humacao, es que estamos conectados eh, con la realidad de la gente que servimos. Y, y estos son tiempos en los que hace falta que, que pensemos creativamente en cómo hacemos alianzas, colaboraciones, pues para poder darnos la mano y enfrentar esto nuevo que estamos viviendo, ¿verdad? Por el bien y el desarrollo de nuestros jóvenes, pero también por el de nuestras instituciones. Y cuando digo nuestras instituciones, estoy pensando en la universidad, pero también en nuestros centros comunales, nuestras iglesias, nuestros equipos, ¿verdad? Todos nuestra familia, porque todos somos parte de un mismo ecosistema que interconectado, ¿verdad? Y que está cada uno con una función importante para el desarrollo de nuestros jóvenes. Así que, ¿verdad? Tener una universidad que está atenta
a promover ese tipo de conexiones y alianzas, me parece que es otro elemento importante, una lección importante de estos tiempos. Esa lección tercera que has dicho, las tres son súper importantes, pero esa última me parece clave porque la universidad realmente es el epicentro, no solamente del intercambio del conocimiento y de lo que es educarnos, sino el intercambio social de la actividad cultural y de la actividad de impacto en la comunidad. Es el puente. Por lo menos esa es tal vez la universidad que nos hace vibrar en términos de vida, ¿verdad? De actividad diaria, de lo que ha estado ocurriendo. Y es donde uno si pasó por ella, los que ya pasamos por ella y continuamos siempre pasando por ella, tenemos un referente de recuerdo, que allí aprendimos algunos asuntos y que conectamos con otras personas para poder aprender, ¿verdad? Apreciar una perspectiva, una panorámica de la vida y cuál es nuestra aportación, ¿verdad? Social. Así que ese tema nada más vamos a tener que nosotras grabar otro programa solito sobre esa relación entre comunidad y universidad. Imagínate, hablando de Humacao nada más, que es como yo digo, siempre a Río Piedras le han dicho la ciudad universitaria, pero realmente hay muchas ciudades universitarias en Puerto Rico y con dimensiones diferentes, ¿verdad? En perspectivas distintas porque también somos muy diversos y hay una realidad que tenemos que aceptar, ¿verdad? Que somos pequeños como isla, me refiero, 100 por 35, pero sí hay una gran diversidad en Puerto Rico. Así que yo voy a estar encantada de volver otra vez a tener este diálogo contigo. Me encantaría que esto lo pudieses compartir con otros profesores y profesoras, con los y las estudiantes, que es tan importante para nosotros el que ellos puedan conectarse en todo este proceso nuevo que vamos a tener y que vamos a continuar. Y estoy bien agradecida de que hayas compartido con nosotros sobre tu experiencia, el compromiso, que es indiscutible definitivamente de los profesores, lo he visto. Y te invito a que si te gustó este episodio, que lo compartas, que nos escuches a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcasts, iBox Anchor, Buena Vibra Radio en Orlando y a nuestros escuchas. Les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y que se suscriban a Pivot ES. Ibeliz, muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto dialogar contigo. Que tengas un excelente semestre. Nos vamos a volver a encontrar nuevamente. Así será, así será. Los esperamos en el próximo episodio.